La mañana de la diaria. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos abriendo el último programa de esta semana. Estamos haciendo La mañana de la diaria. ¿Cómo andas, Mari? Bienvenida. Muy buenos días. Cerrando la semana con el cielo gris que nos acompañó toda esta semana, pero bueno, contentos de ir llegando el sábado. Y muy cargados de información porque fue un jueves muy movido. Sí. El tema que estuvo presente en buena parte de panorama informativo y en casi todos los comienzos de programas periodísticos esta mañana, por supuesto que también va a estar en nuestro programa. Esto de cómo se viene planteando el proyecto de ley de rendición de cuentas, porque ya vamos a repasar en las noticias lo principal que surge del posicionamiento de la mayoría de la oposición, de la respuesta del Frente Amplio, pero porque además en instantes tendremos en la primera entrevista del día al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que se va a focalizar en una parte de la cuestión, pero con quien también hablaremos de este panorama político abierto. Así que ese tema estará presente. Por supuesto que también habrá otros, porque, insisto, fue un jueves en el que surgió mucha información por distintos asuntos. Sí, muy movido, y que vamos a ir entrando de a poquito. Y este es un viernes al que yo por lo menos llego victorioso, no sé vos. ¿En qué sentido? Francia. Francia. Sí, me hiciste acordar, mirá, hasta lo tengo acá anotado. Bien, para trajiste papeles, me gusta eso. Traje papeles. Hacé los que suenen ahí. Aquí pueden ver o aquí los pueden escuchar. Eso mismo. Sí, traje anotado para repasar nuestros pronósticos, nuestra timba mundialista. Y bueno, efectivamente tenés un punto, un tic, hice un tic en la hoja porque le invocaste claramente a que iba a ganar Francia contra Marruecos. Quedan otras 3 series. Solamente voy a decir que atajadas de golero, una gran figura de golero en Marruecos. Bono. A pesar de Bono, sí. Bueno, gran figura de partido. Entre otras cosas, atajó un penal. Sí, ni que hablar de Mbappé. En un partido en el que obviamente Francia tuvo la iniciativa, atacó desde el comienzo. Como le había pasado contra Paraguay, demoró hasta el segundo tiempo en hacer el gol. Golazo, el primero de Mbappé, que se tomó revancha del penal atajado. Sí. Con una pelota con comba, en un lugar en el que parecía imposible que un ser humano hiciera que la pelota doblara y se metiera. Y bueno, y después ya con Marruecos seguramente más desarmado, dejando espacios, apareció el segundo de Dembélé. Hoy van España y Bélgica. Que ahí ya habíamos coincidido. Estamos con España. Con España. Bien. Y mañana habrá 2 series más para cerrar los cuartos de final y ya se conocerá sobre la noche, comienzo del domingo, cuáles serán los semifinalistas de la Copa del Mundo, ya que aprovecho para avisar que, con Por Decir Algo y el equipo de la Diaria Deportes, estaremos haciendo en la Diaria Radio, con relatos y comentarios, mañana el gran partido que promete ser Inglaterra con Noruega. Y de noche van a jugar, ese no lo haremos nosotros, Argentina con Suiza cerrando los cuartos de final. Y ya adelanto que el domingo, día en el que no habrá fútbol mundialista, habrá sí programa por la tarde para que ustedes lleven ¿A partir de las 4 de la tarde? A las 3 esta vez. A partir de las 3. A las 3 habrá programa de Por Decir Algo aquí en la Diaria Radio. Así que todo eso de arranque. 9:08. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y de cabeza la portada de la Diaria de este viernes 10 de julio de 2026, que tiene como titular: la coalición republicana no votará la rendición de cuentas. La decisión se basa en la gestión del gobierno, acota la tapa en papel de la Diaria. También se basa en el aumento del gasto y el debilitamiento de las contrapartidas por las transferencias. Para el Frente Amplio no es un palo en la rueda al gobierno, es un palo en la vida de la gente. La foto de tapa es de Ernesto Ryan y capta uno de los varios momentos, ya hablaremos de eso en instantes, de la conferencia en la que los partidos nucleados en la coalición republicana anunciaron su postura. Y que en la foto se puede ver a Andrés Ojeda sacándose una selfie con Javier García, para quienes nos están escuchando. Bueno, además de conferencia de prensa, hubo comunicados. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente sostuvieron en un comunicado conjunto que el primer año del gobierno estuvo marcado por la falta de rumbo, la inacción y muy pobres resultados. La oposición cuestionó, entre otros puntos, el incumplimiento de la promesa de incorporar 2.000 nuevos policías, el aumento de la carga impositiva y las proyecciones económicas del gobierno, y calificó la gestión como un mal gobierno sin liderazgo y nuevamente sin rumbo, con retrocesos en distintas áreas. Con esta decisión, obviamente se genera un escenario político capaz que distinto al que
algunas personas podían proyectar, más allá de que ya se venía esbozando esta posibilidad. Entonces hay que ver que otros partidos, da la impresión de que allí puede ser cabildo abierto, están dispuestos a dar los 2 votos que le faltan al Frente Amplio para aprobar en general el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que es condición para poder luego dar la discusión artículo por artículo, donde puede haber mayorías para unos artículos sí, para otros no, como pasa habitualmente, pero sin la aprobación en general, nada de eso es posible. Por eso, obviamente, lo que se dijo ayer fue muy importante, a través de esa declaración y también de la conferencia de prensa hecha por las bancadas de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, ¿no? Que se nuclean bajo el nombre de bancada de Coalición Republicana. Fue muy importante, legítimo en el sentido de que está bien, los partidos tienen derecho a decir esto le voto, esto no. A mí me parece que fue una conferencia de prensa en la que el tono no acompañó la profundidad del anuncio, ¿no? Sobre todo porque se dio en un contexto hasta festivo, muy desordenado. Para empezar, estaba desbordada de gente la sí, sala. Había una fila abajo de legisladores y una fila como arriba. Sí, eso, bueno, no tiene por qué ser achacable a quienes participaron de la conferencia. Simplemente quedó chico el lugar, entonces había gente sentada en el piso. Hay fotos de legisladores, legisladoras de la oposición sentados en el piso. Mucho ruido, mucha distracción. En el medio de todo eso, al final, en realidad, un periodista de TV Ciudad, José María Caraballo, compañero de trabajo en TV Ciudad, hizo una pregunta, que es una pregunta, me parece, más allá de si se puede formular de una u otra manera, absolutamente lógica en este contexto. Se le hace siempre a las fuerzas políticas que anuncian posicionamientos de este tipo, esto de, bueno, que se le responde a quienes dicen se le está dando la espalda a la gente, que es lo que el Frente Amplio está diciendo, ¿no? Y si fuera al revés, sería lo que el eventual otro oficialismo diría. Y ahí hubo una mezcla de abucheo con risa, mientras José María Caraballo formulaba la pregunta, y en el medio de todo eso, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que había que cerrar TV Ciudad. Bianchi tiene todo el derecho del mundo a pensar que TV Ciudad no tiene que existir. De hecho, no es el primer servicio público sobre el cual se dan esas discusiones. Me parece que no es justo a un periodista que está haciendo una pregunta pertinente tirarle eso, que no es novedoso, porque aparte hay mucha gente del arco opositor que tiene esa visión sobre TV Ciudad, pero creo que colocarle esa mochila a una persona que está haciendo su trabajo es algo que no está bien y que le viene a quitar incluso esa seriedad que tiene que tener un anuncio político tan importante en torno a un proyecto de ley como el de rendición de cuentas. Y todo eso, en medio de ese ruido, termina con Javier García contestando o haciendo una referencia breve a la pregunta de José María Caraballo, y terminando allí la conferencia de prensa, y ahí viene la selfie de Ojeda con García, y como lo muestra la portada que estamos viendo de la diaria, hay algunas personas paradas atrás que se dan cuenta y tratan de posar. Todo eso se dio... De meterse en el encuadre. Claro, en un lapso relativamente acotado de tiempo y en medio de ese desorden que yo mencioné recién. Y acá, bueno, se plantean después discusiones con respecto a los costos políticos para un sector grande, un bloque, el Frente Amplio en todo caso, que ahora seguramente tenga que ir a negociar por otro lado, pero también eventualmente para el sector mayoritario de la oposición, que es que se expresó ayer. Y bueno, de eso obviamente hablaremos mucho en este programa, que por supuesto en este repaso inicial del asunto tienen previsto pasar por lo que respondió más tarde el Frente Amplio, que convocó una conferencia en respuesta a lo anterior. Sí, la bancada Frente Amplista manifestó que la medida de estos partidos es un palo en la vida de la gente y que la falta de respaldo parlamentario va a afectar medidas dirigidas a la población. También mencionaron en la conferencia, es un hecho relevante, que esta decisión de la oposición se da apenas a 2 días de haber comenzado la discusión de la rendición de cuentas, cuando quedan 45 días para el tratamiento. Sí, claro, y hay muchas delegaciones de ministerios, ¿no?, que faltan por ir, que no han concurrido justamente aún. Habló Valdomir, recordó que las prioridades del proyecto de ley, Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, dijo que las prioridades del proyecto de ley son pobreza infantil, seguridad pública, situación de calle, educación, y deteniéndose en esos puntos dijo que la no aprobación en general implicaría que no se efectivicen refuerzos a partir del 1 de enero de 2027
pero incluso otros que estaban previstos para 2028 y 2029. De todos modos, dijo, el trabajo en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes se va a mantener. Sí, y además a esto se le suma que el diputado Frente Amplista Carlos Varela destacó que van a seguir las negociaciones y en particular se va a hablar obviamente con Cabildo Abierto e Identidad Soberana, porque es en la Cámara Baja donde el oficialismo necesita 2 votos. Sí, da la impresión de que no es Identidad Soberana una opción, parece. De hecho, ayer estaba el líder y diputado por ese partido, Gustavo Salle. Me contaron compañeros de trabajo a la hora de la conferencia del Frente Amplio, en la puerta de la sala en la cual se estaba dando la conferencia, escuchándola, y se reía mientras se invocaba o se mencionaba a su partido. Es distinta la historia con Cabildo Abierto, y hablando de líderes de esos partidos, bueno, habló Guido Manini Ríos, lo hizo ayer, por ejemplo, en Tele 12, y hay pistas muy fuertes de cuál va a ser la actitud, que es una actitud de apertura a votar en general el proyecto. Sí, sobre todo porque cuestionó el posicionamiento de la bancada de los partidos de la coalición republicana, a la que tildó de poco serio, infantil, porque entre otras cosas anunció que ya en el anuncio están diciendo no vamos a votar en general, pero vamos a votar determinados artículos, y que él entiende que hay aspectos del proyecto que estos partidos comparten, en definitiva. También dijo que a su criterio, o sea, en esto fue bien explícito, hay que votar a favor del proyecto de ley en general y luego posicionarse a favor o en contra según cada tema de discusión cuando se pase a la etapa del artículo por artículo. Dio el visto bueno a la unificación del sistema de transferencias y dijo que hay asignaciones que se dan a los sectores más frágiles, ciertos apoyos que pienso son necesarios. O sea que con respecto a uno de los buques insignia, digamos, del oficialismo, parece que hay alineamiento de Cabildo Abierto. Podrá haber matices, todavía no se llegó a ese punto tan específico de la discusión. Ahora, también advirtió que no le gusta. Sí, dijo que, por ejemplo, no está de acuerdo con sacarle recursos a alguna repartición que hoy está con serios problemas de funcionamiento para atender otras realidades, o exigencias de estudios a nivel del personal militar que pueden ser poco compatibles con la realidad. Ahora pasamos a otro asunto, porque el presidente Yamandu Orsi dijo que debe tener más cuidado en relación a la deuda en el pago del impuesto de primaria que acumuló durante más de un año. Orsi dijo en Colonia, en rueda de prensa, que debía tener más cuidado y estar atento, y que a veces uno se deja estar en el que fue su primer comentario público respecto a 2 hechos que había informado esta semana Radio Carve. El primero tenía que ver con la existencia de una deuda de algo más de 5.000 pesos por el concepto del impuesto de primaria en un predio a su nombre en el límite de Salinas y Pinamar, y el segundo tenía que ver con el registro en la Dirección Nacional de Catastro de una reforma hecha en un predio lindero a nombre de su esposa Laura Alonso Pérez. Sobre si este tipo de episodios impactan en su nivel de aprobación, también le preguntaron y contestó que capaz que sí, pero que de todas formas lo que más tiene que impactar es que cumpla con sus obligaciones, y eso está pasando, ya que en las últimas horas canceló esa deuda por concepto de impuesto de primaria, que pasaba por poco los 5.000 pesos, y también hubo avances en los trámites catastrales que estaban pendientes. Pasando a los anuncios de contenidos para hoy, ya les dijimos que ahora después de 9:20, o sea, en 3 minutos estará aquí para la primera entrevista del día el director de la OPP, Rodrigo Arim, y además hoy tendremos el cierre de, ¿cómo decirlo?, un miniciclo dentro de la columna La Ciudad y los Mapas de nuestro compañero David García. Para quienes lo estaban esperando, se trata del tercer volumen de esta entrega sobre los arroyos entubados. Exactamente, todo lo que hay en Montevideo, el agua que corre por Montevideo y no vemos, porque la tenemos abajo de la suela de los zapatos. Bueno, ya tuvo 2 espacios, hoy vendrá con el tercero y último de ese tema, David, como siempre valiéndose de mapa. Ya habló de los arroyos que desaguan y no vemos en el Miguelete y en la Bahía. Hoy hablará de los que desaguan en la costa del Río de la Plata. Te diría que desde Palermo hacia el este, empezando por el arroyo de los Médanos, que parece que corre por abajo de Barrios Amorín y Martínez Trueba. De hecho, Médanos es el antiguo nombre de la hoy Javier Barrios Amorín. Y bueno, ahí empezará a enumerar arroyos, pasando por cercanías de Parque Rodó, Pocitos, hasta llegar a Malvin, que va a ser el último en ubicación de Montevideo, que va a abordar cerrando esta etapa, de manera que les recomendamos, a modo de cierre de semana, que se queden hasta el final del programa, porque hoy tendremos más de media hora de columna con David. Y llegaron algunos mensajes, leo uno, por ejemplo, nos dice un oyente: vergüenza lo de ayer, tal cual como Barra Brava salieron a festejar que no votan la rendición
rendición de cuentas y lo muestran como triunfo. También cuestiona al oyente que se ríen de la pregunta pertinente del periodista, entre otras cosas. Nos quedamos con esos comentarios, 9 horas con 19 minutos, pausa y hablamos con Rodrigo Arima en la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte De una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática. es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atendé estas ofertas explosivas. ¿Ya tenés resuelta la semana? No tengo idea de lo que voy a comer hoy primero. Ahora, ¿por qué no me das una oferta mejor? Te dejo unas ofertas muy proteicas. Carré de cerdo, el kilo 269 pesos. Con descuento pro, 199 pesos. Bola de lomo, el kilo 449 pesos. Con descuento pro, 389 pesos. Nalga con tapa nacional, el kilo 449 pesos. Con descuento pro, 399 pesos. Ah, bueno, Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 9 al domingo 12 de julio. El Dorado, siempre cerca. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. 9:23 de la mañana de la diaria, momento de entrevista. El proyecto de ley de rendición de cuentas plantea otorgar, lo hemos abordado ya desde la semana pasada, diría, algo más de 30 millones de dólares, o sea, 1.257 millones de pesos, para políticas vinculadas a la infancia y adolescencia. Particularmente hay allí un eje que son las transferencias destinadas a la infancia, que se basan en la creación de lo que se define como asignación única para la infancia y la adolescencia, que implica unificar asignaciones, prestaciones preexistentes, asignaciones familiares, plan de equidad, tarjeta Uruguay Social, bono crianza, y también la política o instrumento denominado Bienvenido Bebé. Esto incluye un incremento de montos, que en el caso de los montos promedio de las transferencias se habla de incremento por 84% para niños y niñas nacidas desde el 1 de enero de 2025 en adelante, y
El proyecto, justamente, porque esto está contenido, insisto, en el proyecto de ley de rendición de cuentas, resalta que se trata del rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años, que permitirá duplicar el impacto de la política de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil. En este tema nos queremos concentrar, por más que habrá espacio para abordar algunas otras cosas, con Rodrigo Arim, entrevistado en el comienzo de nuestro programa. Hablamos del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ya está en el estudio de la Diaria Radio. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto estar aquí por primera vez compartiendo esta mesa contigo. Claro, habías estado en la etapa del Café La Diaria. Exactamente. Ahora en los estudios de la Diaria Radio. Así que bueno, bienvenido. ¿Qué escenario este que se plantea, no? Hablaremos fundamentalmente de la cuestión de las transferencias. Nos interesa conocer al detalle, o dentro de lo que una entrevista radial puede servir para eso, lo que se propone hacer el gobierno en el caso de que esto sea aprobado. Falta mucho todavía para llegar a ese momento, la forma de instrumentarlo, pero a todo esto, hablando de aprobación o no, ayer la oposición, la parte mayoritaria de la oposición en realidad, o sea, la unión de Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, dijo, en general, el proyecto de ley, no ya la cuestión de las transferencias, el proyecto de ley no lo vamos a votar. ¿Qué sensación te deja como jerarca de este gobierno y como alguien que ha trabajado mucho en torno a algunos de estos temas, o al proyecto todo, y en particular al tema que mencioné, este comienzo de la discusión parlamentaria? Yo te diría 3 consideraciones. En primer lugar, sorpresa, porque hay cierto grado de disonancia entre lo que fue el intercambio que tuvimos junto con el Ministerio de Economía y Finanzas en la comparecencia que habíamos tenido el día miércoles y la conferencia de prensa del día de ayer. Nosotros tuvimos un intercambio de prácticamente todo el día, que yo creo que fue un intercambio rico, un intercambio respetuoso, en donde en ningún momento se puso sobre la mesa un escenario de estas características por parte de los principales partidos de la oposición, ¿sí? Y además con un cierto grado de reconocimiento con respecto a las características de lo que ha sido la presentación que se hizo en sala. En segundo lugar, con cierta preocupación por las implicancias que tiene esto. ¿Qué implica para el Uruguay que no se apruebe la rendición de cuentas? Bueno, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico uruguayo, eso implica que el presupuesto del Gobierno Nacional está aprobado en presupuesto quinquenal. Al no votarse en general, lo que no se vota, si eso se concretara, y uno parte de la base que si se anuncia la no votación en general, es porque los partidos que están haciendo este anuncio pretenden que no se apruebe. No es solamente un saludo o una expresión de oposición en general hacia la rendición de cuentas, sino que la intención es que no se apruebe, porque no estamos aportando los votos para que eso suceda en un contexto donde el Poder Ejecutivo no tiene mayorías parlamentarias. Entonces, en realidad, estrictamente hablando, si ese escenario que se consolida, es un escenario donde lo que va a suceder es que los principales puntos que está priorizando el gobierno en esta rendición de cuentas no van a tener andamiento. En particular, lo que vamos a conversar a continuación, que tiene que ver con la unificación de los sistemas de transferencias vinculados a la infancia, la construcción de un nuevo sistema de protección a la infancia, que es un eje neurálgico de este proyecto, pero también situación de calle, donde hay recursos incrementales y nos preocupan a todos los uruguayos. Seguridad, otra área de preocupación de los uruguayos. Educación, donde el gobierno hizo un esfuerzo por contemplar incrementos para los entes de la educación, ¿sí? Lo que habla de un escenario, yo diría, complejo, porque no se entiende cuál es la razón de no votar en general. Porque la única implicancia de no votar en general es que este tipo de reformas no van a tener lugar en este plano, ¿sí? Y en tercer lugar, porque, y esto creo que es bien relevante, es un contrasentido plantear que no se vota en general y luego decir vamos a intentar discutir algunos aspectos de la discusión en particular. Porque el anuncio, en el anuncio mismo, yo lo he leído con bastante detenimiento el comunicado de la coalición republicana, no se explicitan qué debería tener este proyecto de rendición de cuentas para ser aprobado. ¿Cuáles son los elementos que se cuestionan del proyecto? No se establece una conversación posible para cambiar el proyecto. Está en tratamiento parlamentario. Entonces, esa conversación está abierta. Y no se establece con claridad si, bueno, el segundo día de tratamiento se anuncia que no se vota. Ahí la oposición, una de las cosas que dice es rendición de cuentas implica también dar cuenta de lo hecho, no solo proyectar. Lo dijo en las últimas horas, lo escuché, si no me equivoco, en Radio Mundo, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Entonces, independientemente del contenido del proyecto, como hay un juicio negativo de lo hecho en el algo más de año que lleva el gobierno,
ejerciendo su función, el posicionamiento es negativo. Bueno, entonces, ahí el escenario que se construye es donde si la valoración sobre el funcionamiento del gobierno, y voy a hacer una mención al respecto, y los resultados que está obteniendo para la oposición no es el adecuado, quiere decir que cada vez que eso suceda, no se vota una rendición de cuentas. ¿Ah? Lo cual es un problema en general, porque estamos hablando de una rendición de cuentas que es absolutamente imprescindible para incorporar estas modificaciones, no para el programa de gobierno general que se trazó el gobierno en el plan quinquenal, pero sí para estos aspectos que son bien relevantes y que tienen que ver, repito, con seguridad, con protección de la infancia, con situación de calle, con educación, ¿sí? Con el INAU, donde también hay unos recursos incrementales vinculados estrictamente al INAU, ¿no? Entonces, yo diría, en ese escenario, es un escenario de difícil entender cuál es la consecuencia política. ¿A dónde se apunta? ¿Qué debería cambiar el proyecto para ser votado? Porque las referencias no están en la letra del proyecto. Son consideraciones más de corte político, no lo votaríamos en ningún escenario, ¿sí? Pero además una valoración que es, yo diría, no adecuada. Esta economía, la sociedad uruguaya, está en movimiento, seguimos creando empleo, 26.000 empleos en el año 2025, sobre el cual estamos rindiendo cuentas, ¿sí? ¿Crecimos menos de lo esperado? Sí, pero crecimos a una tasa que ubica al Uruguay en un proceso de desarrollo y de mantener una tendencia de crecimiento que es relevante. En el último trimestre del año pasado tuvimos alguna dificultad en la materia. Claramente los datos del primer trimestre de este año muestran una recuperación con respecto a esa materia. Entonces, estamos creciendo, creando empleo. Están aumentando los salarios, están aumentando las jubilaciones. El ingreso de los hogares llegó a su máximo histórico en 2025. Entonces, es un contexto donde, más allá de que es absolutamente normal y propio de la vida democrática tener discrepancias sobre las decisiones que toma el gobierno, lo que encontramos en los principales indicadores de funcionamiento económico, yo diría, y social, son buenos datos. Porque esto se conjuga con menor desempleo, creación de empleo, menores niveles de pobreza. Entonces, en lugar de centrarnos en la discusión dónde están las discrepancias, absolutamente válido, anunciamos que no votamos el proyecto de rendición de cuentas, que son siempre anuales. Ahora, Rodrigo, para que esta parte de la conversación no se nos lleve toda la entrevista, porque, bueno, ya nos meteremos a hablar de la cuestión de las transferencias, ¿no? Que es el eje central. Una consideración de tipo político, el vínculo del gobierno con las distintas fuerzas políticas y búsqueda de acuerdos, que me parece importante hacer. Por un lado, pasado el mediodía, ayer se supo esto, ¿no? Se comunicó de parte de el grueso de la oposición esta decisión, pero las dudas que eso pudo haber generado con respecto a las posibilidades de aprobación en general del proyecto se disiparon rápidamente porque el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto, dijo claramente, lo repasábamos recién con Mariana Cianelli, que su partido tiene la idea de votar en general para, en todo caso, después sí discutir en particular y ahí posicionarse a favor o en contra de las distintas disposiciones, ¿no? Porque es un proyecto de ley extenso, de manera que da la impresión de que aquí no corre riesgo que el proyecto avance y que se llegue finalmente a discutir algo concreto, por ejemplo, la cuestión de las transferencias. ¿Qué escenario político genera sentarse a hablar con Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que, por un lado, bienvenidos sean las declaraciones de Cabildo Abierto porque muestran lo que yo entiendo que es una conducta republicana de abrir un espacio de diálogo para llegar a un acuerdo que permita la aprobación en general y después en particular. No hay aprobación particular sin que haya aprobación en general al respecto. Pero, sin duda, acota los márgenes de la conversación democrática. Porque en lugar de tener abierto un espacio de conversación democrática en el Parlamento, el ámbito natural de discusión de estos temas, en el segundo día de consideración de la rendición de cuentas, ese espacio se cierra y queda acotado a dos partidos que no integran la coalición republicana, en este caso Identidad Soberana, y en particular Cabildo Abierto, que ya hizo declaraciones al respecto, ¿verdad? Yo creo que eso no es una buena señal para el país. Se va a transitar sobre estas aguas, se va a navegar y tengo la convicción que finalmente se va a aprobar este proyecto. Pero vuelvo a decir, la no aprobación, la consecuencia directa es que no avanzaríamos en el sistema de transferencia a la infancia, que conversaremos, y en todas las otras prioridades que mencionaba al comienzo. Ahora sí, pasemos a la cuestión del sistema de protección a la infancia, particularmente de la propuesta de crear la asignación única para la infancia y la adolescencia, unificando prestaciones preexistentes. Ya hablamos en el comienzo de la entrevista de lo que eso significa, ¿no? Montos promedio de transferencias se incrementarán 84% para niños y niñas nacidas desde el 1 de enero de 2025 en caso de que esto se apruebe. ¿Cuál fue el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el diseño de esto que está contenido en el proyecto de ley? Yo diría en dos etapas. En primer lugar, este proyecto de ley es uno de los resultados del diálogo social. Y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue quien coordinó desde el Poder Ejecutivo el diálogo social
por supuesto con la participación de varios ministerios involucrados, el Banco de Previsión Social y actores de la sociedad civil, movimiento sindical, empresarios, y también Cabildo Abierto, que se incorporó en el diálogo social. En ese espacio, yo creo que si hubo un gran acuerdo, tiene que ver con la necesidad de fortalecer el sistema de protección a la infancia. Eso es un acuerdo que es transversal y lo reconocen todos los actores que participaron en el diálogo. Y permíteme agregar, en el día miércoles, cuando fuimos a la comparecencia, donde también hicimos la presentación de este aspecto, hubo también un acuerdo por parte de los integrantes de la coalición republicana. De muchos actores de la coalición republicana mostraron reconocimiento a la iniciativa, discrepancias puntuales o preguntas puntuales que pueden orientarse a incorporar algunas modificaciones del diseño en el tratamiento parlamentario, cosa que es parte de lo que esperamos en la vida democrática, pero un reconocimiento que esta es una iniciativa importante. Ustedes lo pueden ver en actas, o sea, hay claramente un reconocimiento por parte de distintos actores de la coalición republicana que esto es una iniciativa relevante. Por tanto, acá hay un acuerdo muy importante. Se expresó en el diálogo social y se volvió a expresar en el día de ayer, en el día miércoles, perdón, en la comparecencia que hicimos en el Parlamento Nacional antes de saber que no se iba a votar en general esta ley. Por supuesto, podrá haber ajustes en el tratamiento parlamentario, pero acá hay una iniciativa que es muy importante en esta materia. Segundo rol de UPP. Una vez que esto se concreta como un acuerdo en el diálogo social, tenemos un equipo técnico que fue comandado por el economista Uruguay, ¿sí?, que interactuando con otros equipos técnicos de responsabilidad política, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Banco de Previsión Social, ¿sí?, con el Ministerio de Desarrollo Social, llegaron a la formulación de este proyecto, ¿sí? Por lo tanto, también la OPP estuvo en el espacio de coordinación de este proyecto que toma luz. Que toma en cuenta elementos del diálogo, pero a la misma vez es la iniciativa del Poder Ejecutivo. Siempre lo dijimos en ese plano. Esto es iniciativa del Poder Ejecutivo que toma en cuenta un conjunto de insumos que se fueron aportando. En el diálogo en particular hubo insumos provenientes de la academia, de organismos internacionales, de actores sociales. Bueno, eso finalmente se transforma en este proyecto que es bien relevante y que hoy está a consideración del Parlamento Nacional en el marco de la rendición de cuentas. En el articulado, el proyecto establece, por ejemplo, que la asignación que surge de la unificación de prestaciones preexistentes y también del aumento de los montos va a ser mensual y comprenderá, en caso de ser aprobada, instrumentarse a los hogares ubicados en los 5 deciles de mayor vulnerabilidad socioeconómica, con montos que serán por persona beneficiaria y oscilarán en función de la situación de cada familia entre los 2.200 y los 10.000 pesos. ¿Por qué esos deciles se eligieron y cuáles van a ser, sobre todo, esto me parece fundamental, los criterios de evaluación para determinar qué le corresponde a cada familia? Yo te diría, esta es una política de amplio alcance, una política que no está focalizada en los hogares más vulnerables, está focalizada en los niños y niñas y adolescentes del Uruguay que tienen riesgo de vulnerabilidad o mayor dificultades para proyectar una vida y un crecimiento digno en general, ¿sí? Por lo tanto, no es solamente pobreza, ¿sí? Estamos hablando de los 5 primeros deciles, o sea, básicamente, en grandes números, algo más del 50% de los niños y niñas del Uruguay, ¿sí? Vamos a hacer 2 discriminaciones en términos de los montos. En primer lugar, va a haber montos distintos en función del grado de vulnerabilidad. Los hogares más vulnerables que pertenecen a los primeros 2 deciles, al 20% más pobre de la sociedad, van a recibir una transferencia, un valor de transferencia que en promedio va a ser de unos 6.600 pesos. Eso no es un valor arbitrario, es el valor de la canasta básica alimentaria promedio de Montevideo, con el cual se calcula la línea de pobreza. O sea, asegura un nivel de recursos que está asociado a la medición también de la pobreza, ¿no? Pero, además de eso, luego va a ir decreciendo en función del decil, ¿sí? Pero además de eso, el otro componente bien relevante es que vamos a discriminar por edad. Vamos a priorizar los 1.000 primeros días de vida, o sea, la primera infancia. Entre 0 y 3 años, ese monto se va a incrementar y va a llegar a los 10.000 pesos, en el entendido que en esa etapa de la vida, en primer lugar, hay elementos del desarrollo de los niños y las niñas que luego condicionan, no determinan, pero condicionan las oportunidades que en el futuro van a poder aprovechar. Y simultáneamente, porque entendemos que en ese momento las cargas de los hogares, desde el punto de vista de los cuidados, desde el punto de vista de un conjunto de gastos que tienen que afrontar, son más altas que en otras etapas de la vida. Entonces, el monto va a aumentar a 10.000 pesos en esa primera etapa de la vida. Esto es un incremento muy importante en los montos, tú lo mencionabas en general, por lo tanto, esperamos tener también un impacto muy relevante en términos de pobreza. O sea, acá hay, primera característica del proyecto, tú mencionas la primera es simplificar, que es la unificación, ¿sí? Al simplificar, dotamos de mayor transparencia al sistema. Hay un único sistema que tiene
reglas de ingreso, de monitoreo y de egreso comunes. Hoy tenemos 4 sistemas distintos. Los enumerados al comienzo. Exactamente. Entonces, esos 4 sistemas distintos, por supuesto que dialogan entre sí, hay espacio de coordinación en estas áreas, pero implica 4 dispositivos distintos para evaluar el ingreso, para monitorear, para ver cómo se articula esa política con otras políticas sociales vinculadas a la salud o a la educación. Ahora simplificamos, transparentamos y ganamos en eficiencia. Porque lo que estamos construyendo es una plataforma única de transferencias que va a permitir, donde vamos a tener a buena parte de los niños y niñas de Uruguay, que nos va a permitir hacer algunas preguntas del tenor. Bueno, estos niños, ¿recibieron todas las vacunas que tenían que recibir? ¿Estos niños están yendo a algún dispositivo, a algún centro de cuidados en la primera infancia? ¿Están yendo a la escuela? ¿Están yendo al liceo? O sea, nos permite articular mucho mejor con nuestra política. Los padres, las madres de estos niños, ¿están trabajando? ¿Dónde están trabajando? ¿Requieren algún apoyo de políticas activas de empleo? Hoy, todas estas políticas existen en Uruguay, pero no interactúan con una plataforma de estas características. ¿Y dónde está la información que el Estado precisa para justamente, a ver si lo digo bien, clasificar a los hogares en función de esa división en deciles y establecer qué le corresponde a cada uno? Yo diría, en eso nos estamos apoyando en un acumulado que tiene el Ministerio de Desarrollo Social que es relevante, desde el Plan de Equidad hasta la fecha, ¿sí? O sea, hay mecanismos de evaluación estadística que permiten categorizar la probabilidad de que un hogar pertenezca a cierto decil. ¿Sí? Entonces, lo que hay es una aproximación a los grados de criticidad de vulnerabilidad que enfrentan los hogares. ¿Sí? Y esos hogares se ordenan y en función de eso se va a distribuir el beneficio. Eso ya va a haber mejoras al respecto también, pero ya hay una historia institucional bien relevante, no necesariamente muy presente en la discusión pública, pero bien relevante y objetiva, y además que no está sujeta a cuestionamientos en la área política, por eso no se discute también. Es muy buena cosa que suceda. Entonces, eso el MIDES tiene un dispositivo de respeto que, de vuelta, vuelvo a decir, hay por supuesto procesos de mejora con respecto a esta situación. Entonces, esto va a ser más transparente, más simple, más profundo, porque los montos son mayores, de mayor alcance, va a mejorar la eficacia de las políticas, de todas las políticas públicas vinculadas a la infancia. Porque vamos a tener una plataforma única de transferencias sobre las cuales vincular otras políticas que tengan que ver con la vivienda, con el empleo, que tienen que ver con circunstancias vinculadas a la educación o a la salud, por ejemplo. Esta unificación, doy por descontado, porque se desprende de lo que dijiste, va a hacer que el universo de personas beneficiarias sea mayor que el que actualmente es en función de los 4 dispositivos existentes, ¿digo bien? Va a ser algo mayor, pero en la sumatoria quizás no sea muy distinta la magnitud de cobertura. O sea, el número va a ser parecido en ese sentido. Va a ser un poco mayor, Lo importante de esto es esta lógica de que estamos aumentando los montos, ¿sí? Que estamos discriminando positivamente a quienes están entre los 0 y 3 años, ¿sí? Y estamos simultáneamente generando montos diferenciales según el grado de vulnerabilidad o de probabilidad de vulnerabilidad que tienen los hogares. ¿Ah? En ese contexto general va a funcionar el nuevo sistema, que vuelvo a decir, es un paso importante en esta lógica de mejorar profundamente el sistema de protección social de la infancia que tiene el país. Es una reforma muy relevante en el marco de una rendición de cuentas. Cuando se presentó el proyecto de ley de rendición de cuentas, al llegar a este punto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, hizo algunos comentarios, pero te cedió la palabra. Y uno de los elementos que mencionaste, o de las características de la propuesta que mencionaste, fue lo que se me ocurre definir como la progresividad en la aplicación. Hay para el año 2027 un determinado universo de familias, por ende de personas, donde hay niños y niñas que son el objetivo, que van a obtener o que si esto fuera aprobado, accederían a la asignación, pero ese número va a ir en aumento en los años posteriores. Expliquemos eso. Nosotros estamos priorizando en esta rendición de cuentas comenzar en el 2027 cubriendo a todos los niños y niñas que nacieron en el 2025, están naciendo en el 2026 y que van a nacer en el 2027. ¿Sí? Ellos van a ingresar directamente al nuevo régimen en el 2027. Luego, la progresividad del despliegue de la política va a llevar que cada generación que van haciendo va a ser incorporada a la política a la misma vez que se mantienen quienes ya ingresaron en el 2027. Eso da un horizonte de despliegue de la política. Esto tiene 2 sentidos. Uno es fiscal, claramente. Estamos asegurándonos que esta política, que es extremadamente importante, tenga la sustentabilidad fiscal para asegurar su permanencia en el tiempo. ¿Sí? Pero la segunda también tiene que ver con ir amalgamando el despliegue con otros instrumentos de política. Y priorizar a la primera infancia, los primeros 1000 días de vida. ¿Sí? En eso vamos a comenzar en el 2027 y vamos a tener ya un impacto directo sobre el tema de los recursos que van a recibir estos hogares. Esa es la lógica
de despliegue que va a tener la política, donde los viejos sistemas de transferencia van a ser desplazados progresivamente en las medidas que las Cortes van iniciando. Lo hemos dicho con el Ministro de Economía, nuestro objetivo, esto asegura que podemos avanzar en un plano de construir este sistema. En la medida en que las condiciones económicas y fiscales del país lo permitan, estamos en condiciones de valorar la posibilidad de acelerar el proceso. De que eso que pasaría hacia el 2028 pueda pasar antes. Y que el que pase, claro, en 2028 y más, porque estamos hablando de que cada generación que va ingresando, que van naciendo, van ingresando al sistema. Y acelerar un poco el proceso. Bueno, eso lo veremos oportunamente, ¿verdad? Ahora, para el escenario de mínima o el planteado inicialmente, los recursos a partir de la aprobación de este proyecto de ley, si sale, ya quedarían asegurados. Exactamente. Por eso importa tanto la aprobación de esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas tiene como único componente de incremento del gasto el financiamiento de este sistema. Los 30 millones y algo de dólares que van a ser aplicados a esta funcionalidad, 1.200.000 pesos, ¿sí? 1.200 millones de pesos, ¿sí? Van a ser aplicados a financiar este sistema. El resto de los incrementos presupuestales que reciben algunas políticas se hace a través de redistribuciones del gasto al interior, fundamentalmente de la Administración Central. ¿Qué va a pasar con las personas embarazadas y con las personas con discapacidad? Las personas embarazadas van a entrar en el régimen también. Buena pregunta, efectivamente, porque estamos cubriendo desde la concepción hasta los 3 años. Esa es la noción que estamos generando en este plano. Pero simultáneamente las personas de discapacidad también tienen un régimen especial que se van a mantener con prestaciones especiales. Y van a tener un tratamiento diferencial. Capaz que lo comentaste y son muchos datos y algunos de ellos se nos pueden escapar. ¿Qué va a pasar con niños y niñas de más de 4 años? En este momento van a estar en el 2027 con la transferencia que le corresponde al viejo régimen. Sistema anterior, el que está vigente todavía. El que está vigente. Esos niños y esas niñas, en la medida que van creciendo, si logramos mejorar, digamos, la velocidad de despliegue de política en próximas rendiciones, bueno, capaz que son cubiertos previamente. Pero si no, esos niños van a estar bajo los viejos regímenes. No pierden ningún beneficio. Eso es bien importante entenderlo. Comenzamos con un sistema mucho más robusto. Quienes no son alcanzados por ese sistema van a tener los beneficios que tienen actualmente. ¿Sí? Para que tengamos un orden de magnitud. En el primer año, 2027, vamos a estar llegando a más de 50.000 niños beneficiarios. ¿Sí? Esos niños no viven solos. Viven en el contexto de una familia. Por tanto, si tomamos en cuenta dónde viven estos niños, el conjunto de personas que habitan en hogares que van a recibir esta nueva transferencia son 200.000 personas. ¿Sí? Y al ritmo que estamos estableciendo en esta rendición de cuentas, vamos a llegar al 2029, 2029, con 350.000 personas beneficiarias. 90.000 niños que son los sujetos directos de beneficio, pero 350.000 personas que viven en hogares donde estos niños van a ser beneficiarios. ¿Sí? Estamos hablando de un impacto bien relevante en términos del despliegue. ¿Sí? 350.000 personas en Uruguay, digo, ¿verdad? Y además estamos atendiendo soluciones que son realmente, que tienen que ver con el grado de vulnerabilidad. Fíjense que a nivel, los niños que están sujetos a situación de pobreza, que son 1/3, ¿sí? Hay situaciones muy distintas. Las mamás y los papás de estos niños, la mitad de ellos no terminó ciclo básico. ¿Sí? La mitad de los niños que viven en hogares que no son pobres, ¿sí? Sus padres o sus madres o terminaron la universidad, o tienen alguna universidad, o terminaron bachillerato. Entonces estamos hablando de mundos que requieren atención distinta. Y lo que estamos haciendo es concentrando la fuerza del Estado, de las políticas públicas, para mejorar este despliegue. Porque tenemos 2 obligaciones. Una ética. Uruguay, que no es un Estado ausente, que tiene políticas sociales muy robustas, sigue protegiendo en términos relativos menos a la infancia que a otros tramos etarios. ¿Sí? Y porque tenemos también la obligación de pensar en Uruguay en donde culminamos una transición demográfica, donde nacen cada vez menos niños, nacieron menos de 29.000 niños en el 2025, y es bien relevante que este país, donde la escala a veces es un problema, en este caso la escala tiene que asegurarnos llegarnos a cada uno de los niños y niñas para asegurarles un desarrollo digno en su infancia y en su adolescencia. ¿Qué impacto espera el gobierno que tenga esto en la reducción de la pobreza a nivel de la infancia puntualmente? ¿Qué críticas han surgido desde la oposición? Eso, entre otras cosas, pausa mediante en el tramo final de la entrevista. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje, carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. A las 9:51 seguimos en entrevista con Rodrigo Arim, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ya repasamos algunos de los aspectos salientes de esta propuesta de unificación de determinadas prestaciones, creando una nueva asignación destinada a infancia y adolescencia que está contenida en el proyecto de ley de rendición de cuentas. El gobierno plantea que esto tenga un impacto fuerte en la reducción de la pobreza en general, pero particularmente en la minoridad, y se hace mucho hincapié en la franja de 0 a 3 años, aunque eso se ha prestado para confusión. Quiero ir a ese punto. Concretamente esto, cuando se habla de una reducción del 25% de la pobreza ¿en qué sector de la población? Yo te diría, va a haber una reducción de un 25% cuando esté toda la política desplegada y entren todas las generaciones menores de edad, del orden del 25% en cada uno de los tramos etarios de la niñez y de la adolescencia. No solo entre 0 y 3 años. Es decir, cuando esté toda la política desplegada, y como acabo de decir, esto es progresivo al respecto, ¿sí? Pero segundo comentario, vamos a encontrar efectos inmediatos y yo diría relevantes con las cortes que van ingresando, ¿sí? En el 2027, con aquellas cortes que nacieron en 2025, 2026 y 2027, y después progresivamente. No es el impacto completo, y permítame decirlo por 2 razones, y me parece esto es bien importante señalarlo. La primera, porque obviamente el cálculo que se hace, que es el que se ha hecho en otras ocasiones y en otras partes del mundo, es suponiendo que la economía funciona con criterios que seguimos creando empleo, seguimos creciendo tasas razonables, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el principal ingreso de los hogares es el mercado de trabajo. Y así va a seguir siendo. Y tiene que ser al respecto, ¿sí? Entonces, si eso sucede, condicionamiento importante, lo que vamos a observar
es una reducción de esta magnitud cuando esté toda la política desplegada. En este caso, una nota a pie de página con respecto a esto. Esta política sirve como trampolín para impulsar el desarrollo infantil y adolescente, articulando con otras políticas, asegurando un piso mínimo de subsistencia en periodo de crecimiento, y sirve también como malla de contención en el caso de que Uruguay atraviese crisis. Pero pensemos en el 2002 o en la crisis del COVID. ¿Sí? Eso nos permite tener un sistema muy robusto, muy sólido y de amplio espectro, que permite impulsar, en momentos donde la economía funciona razonablemente bien, impulsar el desarrollo infantil y adolescente, articulando con otras políticas, y sostener a estos hogares que tienen muchas dificultades en el mercado de trabajo. ¿Sí? Los hogares, los adultos que viven con niños en situación de pobreza, el 20% está desocupado. O sea, ya hoy tiene situación de... Entonces, imagínense una situación de crisis como puede ser el COVID. Entonces, esto es un instrumento muy importante para ambas cosas. En coyuntura de crecimiento y en coyuntura también donde la economía puede afrontar alguna dificultad, como ha pasado en Uruguay en otros momentos. No está previsto que suceda, pero es importante construir un sistema de protección social que incorpore esta posibilidad. Segundo comentario, para que se entienda con un ejemplo claro. ¿Por qué el efecto inmediato no se va a ver, inclusive en el 0 a 3, no va a ser un 25% estrictamente? Bueno, imagínense un hogar que está compuesto por un niño de 2 años y un niño de 5 años. En el 2027, ese hogar va a recibir una transferencia en el nuevo régimen por el niño de 2 años. Pero el niño de 5 años va a estar en el viejo régimen. Cuando esto deje de suceder y estén los dos en el mismo régimen, ese hogar posiblemente deje de ser pobre. Pero capaz que no lo deja de ser pobre, mejora su situación, porque tiene un mayor ingreso. Pero no le alcanza para dejar de ser pobre. Entonces, cuando toda la política esté plegada, porque los niños no viven solos, ¿sí? Viven en hogares donde se combinan edades distintas. Esto vamos a encontrar un impacto de esa magnitud, que es un impacto muy importante. ¿Resuelve el problema de la privación y de la pobreza más estructural? No. Es absolutamente imprescindible para avanzar en su solución. Va a haber un impacto en la pobreza de ingresos y nos va a permitir tener, vuelvo a repetir, un sistema de protección que va a mejorar la eficiencia de todos los instrumentos de política vinculados a la infancia y la adolescencia. Educativos, de salud, de empleo, de vivienda. ¿Por qué? Porque vamos a poder dialogar con esto. Ya estamos haciendo este ejercicio. Permite poner un ejemplo solamente. En más barrios, una política que está desarrollando el gobierno, que focalizaron, como ustedes saben, en algunas circunstancias y algunos barrios del Uruguay bien relevantes. Por ejemplo, ya en la primera intervención que se hizo en Cerro Norte, hay 150 niños que se detectaron que deberían haber sido beneficiarios de la política de transferencia y no lo son. Ese es el criterio que queremos impulsar del gobierno, la complementariedad entre las distintas políticas. Entonces, el tener este instrumento, eso va a hacerlo mucho más sencillo, mucho más eficaz y transparente. Vamos a poder rendir cuenta del Parlamento. El Parlamento todos los años nos va a preguntar, bueno, de los beneficiarios de esta política, no de 4, ¿sí? Ni cómo se cruzan entre las 4 que tenemos hoy. De esta política, ¿están yendo a la escuela? ¿Están yendo al liceo? ¿Están teniendo la atención de salud razonable? ¿Cuál es la situación de los padres en términos y de las madres en términos laborales? Ahí que pusiste el ejemplo de escuela-liceo. Vamos a entrar en el capítulo de matices, diferencias que han surgido desde que esto se conoció. Una de ellas tiene que ver con las contraprestaciones o condicionalidades, creo que es el término que se ha usado más recientemente, porque bueno, lo que establece el proyecto de ley es eventualmente una quita de 20%, digo, si se aprueba, quitar 20% del apoyo que el Estado destinaría a partir o a través de esa asignación en caso de que se constate que el niño o la niña no estén concurriendo al centro educativo o a sus controles médicos. También se incluye la dimensión de la cobertura sanitaria. Venimos de un periodo en el que con las prestaciones existentes se había elegido algo más duro, que era quitar la prestación si había incumplimientos de esta índole, y a su vez antes, en tiempos de los anteriores gobiernos del Frente Amplio, no había sanciones similares a esta del 20% que se plantea ahora. ¿Por qué se termina optando por este camino, que se me ocurre definir como camino un poco que busca el medio, o colocarse en una posición intermedia entre lo que hizo el gobierno anterior y lo que había hecho el Frente Amplio antes? Con una aclaración, el plan de equidad del Frente Amplio tenía condicionalidades. Y de hecho los gobiernos anteriores del Frente Amplio descontinuaron algunas prestaciones de asignaciones familiares en particular, porque no cumplían esas condicionalidades del sistema educativo. O sea, las condicionalidades no son solamente un elemento del gobierno anterior. De hecho, la política que incorpora el gobierno anterior, que es el bono crianza, no es condicional a este conjunto de políticas. Entonces, la historia de la condicionalidad es más larga en Uruguay,
y efectivamente abarca al gobierno anterior, pero también a las administraciones del Frente Amplio. ¿Y la diferencia ahora cuál es entonces? Porque estamos disminuyendo el peso relativo de la condicionalidad. Y acá, por tema de honestidad intelectual, yo creo que lo mejor sería que no hubiera condicionalidades. Porque esto es una discusión válida, estamos generando un mix distinto al respecto, donde el 80% no es condicional y un 20% es condicional. Acá hay varios argumentos al respecto. En primer lugar, ¿qué dice la academia? La academia muestra las investigaciones en Uruguay, en el mundo, que estos instrumentos de condicionalidad no tienen impactos relevantes en términos de concurrencia del sistema educativo o inclusive los controles sanitarios. ¿Sí? O sea, es un impacto en el margen, no es que no tenga impacto, es un impacto en el margen. O sea, el costo de administrar una condicionalidad, que es importante, hay que crear un aparato al respecto, ¿sí? Parece no tener correlato con el resultado que tiene en términos de lo que busca esa condicionalidad, que es asegurar la concurrencia del sistema educativo o de salud. Segunda consideración. Nosotros entendemos que esto tiene que haber una plataforma amplia de un sistema con estas características, un sistema de transferencia con estas características que asegure el vínculo de los hogares más vulnerables con las políticas públicas. Fíjese parte de las contradicciones. ¿Qué hace la condicionalidad? A veces los hogares que tienen más dificultades son los hogares que tienen más dificultades para mantener al adolescente en el sistema educativo, para mandarlo a controles sanitarios. Y si la respuesta del Estado es, a partir de esto lo desconecto de la transferencia, ese hogar puede quedar desconectado de las políticas públicas. Y por lo tanto, y esto es extremadamente peligroso en términos de exclusión y en términos también del vínculo con otras redes. ¿Sí? Estoy hablando, por supuesto, que ha pasado en América Latina y en Uruguay también tenemos algún indicio de eso, a veces crimen organizado, inclusive que termina proveyendo bienestar que no provee el Estado. Yo creo que es extremadamente importante tener una política en donde estén todos incluidos, porque el riesgo de que haya hogares que se desvinculen las políticas públicas es enorme. Ahí hay un contraste fuerte con la oposición. Hablamos al comienzo de que los partidos nucleados en la coalición republicana anunciaron que no van a votar el proyecto de ley en general. Esto, por más que se habla mucho de una conferencia de prensa, fue de la mano con la emisión de una declaración, digamos, que en un momento dice que el proyecto tiene una señal equivocada en materia de política social, porque procura aflojar las condicionalidades, lo que veníamos mencionando, ¿no?, exigidas para las transferencias, debilitando las contrapartidas que vinculan la ayuda del Estado con la asistencia a la educación y el cuidado de la salud. Al mismo tiempo, dice, el gobierno trabaja sobre los indicadores y no sobre las causas de los problemas. Maquilla los números en lugar de atacar los factores que generan pobreza, inseguridad y falta de oportunidades. Yo vuelvo a señalar la disonancia entre lo que fue el intercambio, que está en actas, que tuvimos en el Parlamento Nacional y esa afirmación. Porque no se planteó así. Porque no se planteó en esos términos y porque además hubo un intercambio rico justamente en la idea de construir un sistema que abarcara la necesidad de articular el sistema de transferencias con otras dimensiones de bienestar que vaya a combatir los problemas más severos de pobreza estructural. Lo dije yo en particular, lo dijeron varios actores del equipo económico, pero también lo dijeron muchos legisladores de la oposición al respecto, ¿sí? Entonces, no estamos eliminando las condicionalidades, estamos diciendo el 80% no es condicional, el 20% es condicional. Vamos a preservar un componente de condicionalidad teniendo en cuenta esa discusión que es válida. Más allá de mi posición personal, es válida, ¿sí? Entonces, mantenemos ese componente, pero nos aseguramos de actuar sobre las causas, ¿sí? Permítame, dime dos ejemplos. Porque el diputado Sotelo en particular hizo una intervención que a mí me parece en ese día particularmente valiosa. Nosotros estamos apostando a construir ruta de salida de la vulnerabilidad. Hasta el punto es así que si uno ve el proceso de revinculación en el 2024 al sistema educativo, producto de sacarle la prestación de asignaciones familiares, ¿sí?, solamente de 5.200 se revincularon 300 adolescentes. 5.200 familias recibieron la sanción. 5.200 que se habían retirado del sistema educativo y recibieron la sanción, al retirarse la transferencia solamente 300 se volvieron al sistema educativo. En el 2025, y está haciendo en el 2026 a partir de un trabajo de la ANEP en particular, no a través del uso de esta lógica de eliminar la transferencia, sino ir a buscar a los hogares, que fue algo que no se hacía. Ir a buscar dónde están los niños de los hogares. Se revincularon más de 3.000. 10 veces más. Por tanto, nosotros no estamos renunciando a esa política, todo lo contrario. Creemos, y creemos justamente, lo que tenemos que hacer, tenemos un sistema de transferencia con estas características. ¿Quién no está yendo al liceo?
Vamos a buscarlos. ¿Y hay un control o hay algún dato que surja del control de asistencia posterior a la revinculación? Es decir, ¿se puede decir que esas personas que se revincularon están cursando normalmente, que se han sostenido? El hecho de tener un sistema con estas características y que no desvincule en forma automática nos permite tener un monitoreo mucho más preciso de esa realidad. ¿Y qué da ese monitoreo? Bueno, tenemos que tener esta base de datos, este sistema de transferencias con estas características y sin lógicas en donde el componente punitivo existe, pero se apuesta mucho más al componente activo de otras políticas, justamente porque no creemos que todo se resuelva con esto, ¿sí? Segundo ejemplo. Hay otra política que básicamente que muy distante en la infancia, o no tanto porque son hogares jóvenes. Uruguay Impulsa, que es heredero de jornales solidarios. ¿Qué es jornales solidarios? Es justamente una transferencia asociada a jornales a personas que tienen enormes dificultades laborales, que se representa todos los años. ¿Qué hizo este gobierno? Le incorporó un componente de formación. ¿Por qué? Porque creemos que no solamente todo se resuelve con transferencias o con empleo protegido temporal. Hay que agregar otra herramienta, capa de política. Ahora, para agregar otra capa de política, como lo dijimos en la comparecencia en el Parlamento y como estamos apostando en el gobierno, tenemos que tener este sistema amplio, único y simple, que se entienda. Hoy tenemos 4. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir justamente profundizar en la dirección que están planteando la coalición republicana. Ya le entramos al final de la entrevista. El proyecto de ley de rendición de cuentas tiene 4 ejes. Nos interesaba hablar, en función del rol que tuvo la OPP en el proceso de diseño particularmente de esa política, el asociado a las transferencias, asociado al capítulo infancia-adolescencia. Después está el eje de seguridad. Allí se apunta a destinar cerca de 30 millones de dólares. Luego viene educación. Se apunta a destinar unos 10 millones de dólares. Y finalmente las políticas vinculadas a la población en situación de calle. Allí se habla de unos 5 millones de dólares. Con respecto a educación, puntualmente, ¿no? En el caso de la ANEP, el incremento más importante va a ser para esa rama del sistema educativo. Recibirá 300 millones de pesos. Es el 10% de lo que pidió el organismo. En el caso de la UDELAR, el proyecto de ley apunta a otorgar unos 100 millones de pesos. Había pedido 3.900 millones de pesos, más o menos un 2.5% de lo que pidió la UDELAR. Y en el caso de la UTEC, el incremento solicitado era de 140 millones de pesos y lo que establece el proyecto de ley son 7 millones, o sea, el 5%. Da la impresión de que hay, hablando de todo lo que se hace en paralelo con lo otro, y de la educación en particular, que es fundamental en esa estrategia, una gran distancia entre lo que pide el sistema educativo, las autoridades, ¿no?, de estas 3 ramas de la educación que mencioné, y lo que da el gobierno. ¿Es un problema eso? Es un problema en el sentido, es muy razonable que lo que hacen los organismos de la educación, en el contexto además del sistema legal vigente, de educación, es solicitar en función de planes de desarrollo que son consistentes con un conjunto objetivo. Y por supuesto que requieren esos recursos, ¿sí? Permítanme señalar, porque a veces no puedo perder algunas perspectivas en esto. En el momento de hoy, ya lo que reciben los organismos de la educación por el presupuesto, más lo que van a recibir por rendición de cuentas, si se aprueba en general y en particular, es más de lo que recibieron durante todo el periodo anterior. Hay una priorización muy clara de educación, en un contexto de restricciones. Donde estamos diciendo, ¿cuáles son las prioridades en Uruguay? Infancia en primer lugar. Situación de calle, que nos agobia y nos angustia a todos los uruguayos. Seguridad, que nos preocupa a los uruguayos. Y educación. Esas son las prioridades de esta rendición de cuentas. Y en este momento estamos consolidando una línea de base en la educación que ya supera con creces lo que recibieron en el segundo año de gobierno, pero también a lo largo de todo el ciclo de gobierno, los organismos de educación en el periodo anterior. Por tanto, acá este gobierno está priorizando con claridad la educación. ¿Nos gustaría hacer más en la educación como nos gustaría hacer más en otros campos? Sin duda. Sin duda. Ahora, desde el punto de vista cualitativo y de las señales, la señal del Poder Ejecutivo es clara, desde el punto de vista que en un escenario de mucha restricción estamos ubicando dentro de los espacios de priorización la educación y estamos asignando mucho más recursos de lo que ya recibieron en el periodo anterior. Por un lado eso, lo que vos enumerás ha hecho este gobierno en materia educativa, lo que se propone hacer a través del proyecto de ley de rendición de cuentas. Al comienzo de la entrevista mencionabas también datos de empleo resultantes del año pasado. Lo que entendés es un desempeño que es positivo en función de un contexto muy adverso, pero por el otro lo que piensa la gente. Y hay una cantidad de mediciones, de encuestas que dan cuenta de que la opinión pública tiene una valoración o hace una valoración que es mala del desempeño del gobierno, con niveles muy bajos, sobre todo en lo que hace a cómo se evalúa la gestión del presidente de la República, Yamandu Orsi. Cuando ustedes tienen esa visión de lo que el gobierno está haciendo, ¿cómo interpretan lo que la gente está diciendo? Yo te diría, comentarios en el día de hoy, 2026.
En primer lugar, es un insumo importantísimo. Uno tiene que calibrar con ese insumo y otros insumos lo que va siendo la gestión del gobierno en general. Pero, y esto para mí es bien importante, recordemos en qué momento del gobierno estamos. El presupuesto quinquenal de gobierno se aprobó en el 2025. ¿Sí? Estamos a mitad del 2026. Recién se están desplegando las políticas que fueron incorporadas en el presupuesto quinquenal. Recién ahora estamos incorporando en la rendición de cuentas otras modificaciones tan relevantes como es este sistema, como es esta iniciativa de unificar los sistemas de transferencias. ¿Por qué haces hincapié en eso del recién? Porque en realidad la evaluación del gobierno y la forma en que el gobierno va a mostrar resultados tiene que ver, en primer lugar, con algo que ya estamos mostrando. Es una economía en movimiento, con dificultades, con shocks externos adversos, una sequía el año pasado, precio del petróleo este año, un shock cambiario que tuvimos el año pasado, que fue controlado además en base a la política fina desde el Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. O sea, no es un escenario que en cualquier circunstancia, acá no hay viento de cola. ¿Sí? En ese escenario se crea empleo, se reduce la pobreza y se aumentan los ingresos de los hogares a su máximo histórico. O sea, estamos teniendo resultados tangibles hoy. Pero a la misma vez, los resultados de la política, de muchos de los instrumentos de política más específicos que fueron incorporados en el presupuesto quinquenal, van a comenzar a verse 2026-2027. Ahora, es interesante porque enumeras cosas concretas vinculadas a ingresos de las personas, jubilaciones, pasividades, digamos, creación de puestos de empleo. Eso es gente que no estaba trabajando, que está trabajando, y sin embargo, ¿qué pasa? A ver, vuelvo sobre el tema. ¿Qué evaluación hacen políticamente cuando hablan de esto, que me imagino que se habla en el gobierno, acerca de buscar la explicación de por qué la gente no lo está valorando de la misma manera? Yo no soy cientista político ni especialista en interpretar estas realidades, pero soy parte sí, de un elenco de gobierno. Yo creo que es parte. Hay un contexto internacional. En el mundo están pasando cosas y hay ciertas derivas políticas internacionales de las cuales Uruguay no está inoculado al respecto. ¿Sí? Entonces, me parece que eso uno no lo puede despreciar y a la misma vez no es la causa única del proceso. Es probable que tengamos dificultades para plasmar y entusiasmar con algunos procesos de reforma. Yo creo que lo vamos a lograr en la medida que vayamos concretando estos procesos. Por supuesto que también juega la oposición. Por ejemplo, hoy tendríamos que estar discutiendo sobre este sistema unificado de transferencias y se te fue con eso. Pero buena parte de la noticia de hoy no tiene que ver con eso. Tiene que ver con si vota o no se vota en general esta rendición de cuentas que tiene eso incorporado dentro, ¿no? Entonces, la forma es cómo logramos, desde el punto de vista del diálogo democrático, de la conversación republicana, centrarnos en los elementos sustantivos de la política. Y eso es una responsabilidad también del gobierno que tenemos que lograr hacerlo. O sea, no lograr que nos desvíen la atención hacia otros aspectos. ¿Y qué pasa con los errores no forzados en esa desafección? Pienso en todo lo que pasó en torno a la situación de compra de una camioneta del presidente Orsi, o esto más reciente de los últimos días vinculados a olvidos, distracciones, omisiones asociadas a dos inmuebles que llevaron a que Orsi ayer dijera tengo que prestar más atención. ¿Eso no termina pesando en la evaluación de la gente? No, yo no voy a entrar en comentarios sobre el comentario sobre declaración del propio presidente, ¿sí? Yo creo que los errores no forzados de todos los elencos pueden jugar. Me parece que acá hay un elemento que tenemos que lograr nosotros, y eso es bien importante desde el elenco de gobierno, es que la discusión que planteemos sea sobre temas centrales, no dejar que nos desvíen, ¿sí? Y estas cosas son procesos que tienen el objetivo de desviar la discusión. Lo que ha pasado durante estas semanas, ¿sí? Y lo que pasó el día de ayer, sin duda, ubica la discusión en un plano que no es de las políticas sustantivas, sino el tema de la confrontación cotidiana, que creo que le hace mal, seamos claros en esto, posiblemente en la imagen del gobierno, pero además en el sistema político, porque las encuestas le dan mal también a la oposición. Y eso creo que es algo que deberíamos llamar la atención. Y no vale decir, no, la encuesta que me da mal a mí no me sirve porque tiene problemas metodológicos, la que le da mal al gobierno, sí se muestra una caída de la valoración. No, acá hay un problema y me parece que ese problema no solamente abarca al gobierno, pero es responsabilidad nuestra centrar la discusión en los temas importantes. Pero también creo que le está haciendo daño a la oposición porque la evaluación que hay al respecto no es buena. Rodrigo Garín, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Hasta la próxima. Gracias a vos. Tiempo de pausa, ya vendrá Mariana Schianelli, tenemos noticias y después columna con David García, nuestro cartógrafo de cabecera. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador.
Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Clearwater. Instala equipos purificadores de agua para hogares y empresas, con mantenimiento incluido, para hacer tu vida más fácil. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. Se acercan momentos decisivos del Mundial y los escuchás en La Diaria Radio. Este sábado, desde las 17, Noruega-Inglaterra. La previa, el relato, el comentario y el análisis con el equipo de deportes de La Diaria y Por Decir Algo. Y el domingo, desde las 15, repasamos lo mejor del torneo. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus 2 versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Subí el volumen. Llegó La Diaria Radio a la FM en el 97.9. Ártico y Lecker presentan la promo Frisados del mes. Durante todo julio bajamos los precios de estos productos. Helado Lecker, 1 litro. Milanesa a la romana. Barritas de mozzarella. Arrolladitos 300 gramos. Ártico y Lecker, juntos en los Frisados del mes. Distribuyen Canelones Costa bajo cero. 4376-1640 o 095-235021. Promoción válida durante el mes de julio de 2026 para los productos seleccionados y hasta agotar stock. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. Yo quién sería, Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Presenta Banco República, 130 años de nuestro Banco País. Segundo 50% de la mañana de La Diaria, a las 10 horas con 16 minutos. Las noticias. El gobierno prepara un decreto para que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República absorba las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Algo así como una fusión que dejará a derechos humanos en un sentido amplio por encima y a la otra repartición dentro de esa estructura. Recordemos que el jueves se oficializó la designación al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia a Ileana da Silva, quien se venía desempeñando como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, y luego, tras este cambio, el gobierno va a dar el paso, como decíamos, de formalizar este nuevo diseño institucional en los próximos días, según informó Infocapital. Da Silva va a sustituir a Alejandra Colette Spinetti, quien fue cesada este jueves, o sea, ayer, y poco después compartió en la red social X el documento firmado por el presidente Yamandu Orsi, agregando que se retiraba orgullosa de su gestión y agradeciéndole, mejor dicho, a su equipo. Según informó Infocapital, a diferencia de Spinetti, la actual secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca, va a seguir desempeñándose en la estructura de presidencia, pero en un nuevo
nuevo rol dentro de esta reformulada Secretaría de Derechos Humanos y subordinada de alguna manera a Da Silva. Esta mañana el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, explicó esto que resolvió el gobierno a través de un posteo en la red social X, que entre otras cosas dice que la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente ya habían sido asignadas hace muchos años a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por lo que era poco razonable mantener dos estructuras. Unificarlas, dice Díaz, permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados. Esto fue publicado hoy. Siguiendo con otros temas de la agenda del día de hoy, la vicepresidenta Carolina Cose va a presentar un informe a Gabriel Odone sobre la situación de fábricas nacionales de cerveza. Sí, porque recibió Cose a una delegación del sindicato de Pilsen, que es integrante de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FUEB, para dialogar justamente sobre la situación de FNC, Fábricas Nacionales de Cerveza, y su decisión de enviar a seguro de paro al total de la plantilla de la planta ubicada en Minas, La Valleja, el 25 de junio. El presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino, dijo a la diaria ayer que Cose va a elaborar un informe para presentar al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y que la vicepresidenta ya estaba al tanto de la reunión prevista para la próxima semana entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería. Sí, vale decir que hay una visión positiva en el sindicato, en los sindicatos, en este caso en el de Pilsen, de lo conversado por Cose. Esto lo agrego yo. Cose fue ministra de Industria, Energía y Minería en el anterior gobierno del Frente Amplio. Entonces, detallan las personas que estuvieron en la reunión que la hoy vicepresidenta preguntó aspectos puntuales como los costos de producción, la situación económica de la empresa, la carga impositiva, en fin, y los objetivos de Fábricas Nacionales de Cerveza, que es la gran empresa propietaria, en realidad en poder de una multinacional hace mucho tiempo, que es Ambev, que es la que está claramente por detrás de estas decisiones. Otro tema, gobierno accedió a documento que reconfirma que acta notarial presentada por La Garantía por parte de Cardama era totalmente falsa. Sí, esto surge de la Comisión Especial de la Asamblea General, que investiga el proceso de compra de las dos patrulleras oceánicas, y justamente el acta original del notario español Luis Calabuig de Leiva, justamente fue el documento que surgió en esta sesión y en el que nos basamos para seguir con la explicación. Según afirmó en X el diputado Frente Amplista Joaquín Garlo, integrante de la comisión, con ese documento, según lo que expuso, se reconfirma que el acta notarial presentada junto con la garantía de Eurocommerce, esta empresa que de alguna manera el gobierno entendió que era una empresa fantasma, necesaria para que el contrato con Cardama entrara en vigor y se activara el primer pago por 8 millones de euros, era totalmente falsa. En el periodo pasado, durante el proceso de negociación del contrato, que fue rescindido por el actual gobierno, el estudio del Piazzo había advertido en varias oportunidades a jerarcas del Ministerio de Defensa Nacional que Cardama estaba cometiendo desprolijidades con la documentación, incluyendo la presentación de este documento que llevaba la firma de Calabuig de Leiva. A pesar de eso, el gobierno anterior siguió adelante con el proceso. 10:21, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria. Y estamos haciendo el programa con 12 grados con 2 décimas de temperatura, según dice a esta hora, o surge a esta hora, de la estación meteorológica de Inumet en el Prado. Y sin embargo veo una máxima de 12 grados nada más. Mirá vos, contradicciones en la web de Inumet. Y hago aclaraciones que no es ningún error nuestro. No, bueno, ahora que pienso, en realidad en el pronóstico, que da mínima y máxima, no colocan las décimas. En cambio, verdad, cuando dicen la temperatura del momento, en esa otra sección de la web, sí ponen las décimas. Yo creo que esa es la explicación. O sea, en el criterio que mencioné primero, 12,12 pone como 12 nada más. Exacto, exacto. Y bueno, pasando a los mensajes que fueron llegando, por destacar algunos, por ejemplo, un oyente nos preguntaba, le quería preguntar a Arim, por qué si el Frente Amplio no votó en general en contra de rendiciones de cuentas pasadas, si no es la misma actitud. Ahí es interesante repasar que efectivamente la rendición de cuentas de 2023 y la de 2022, el Frente Amplio no la votó, pero en ese escenario, a diferencia de la coalición tenía los votos. Claro, desde las bancadas opositoras que ayer se expresaron en contra del proyecto de ley se hizo hincapié en eso, ¿no? En esto de estamos haciendo lo mismo que hacía el Frente Amplio, y cuando en algún programa que escuché les preguntaron, bueno, pero en realidad en aquel momento la entonces coalición de gobierno tenía los votos asegurados para aprobar rendiciones de cuentas o lo que fuere.
y ahora el Frente Amplio no los tiene. Cuando se hizo esa pregunta, en las entrevistas que yo escuché, la respuesta fue Cabildo Abierto los va a dar. Es decir, da la impresión de que en el juego de la coalición republicana también está presente o claro, o estuvo desde un comienzo, que la aprobación en general, a través de los votos de Cabildo Abierto, el oficialismo la va a conseguir. Me pregunto si en ese juego no hay también una búsqueda de embretar al oficialismo en negociaciones con Cabildo Abierto, que a cambio de esos votos va a pedir determinadas condiciones. Y retomando eso que decías, bueno, un oyente en particular nos dice Cabildo Abierto va a negociar con su aspiración de sacar a los presos de Domingo Arena. Eso muy probablemente esté arriba de la mesa. Seguiremos en los próximos días hablando de este asunto. Mari. Quiero hacer un último comentario de un mensaje que llega para dar pie a David, nuestro cartógrafo de cabecera que llega. Nos dice un oyente: de niña jugaba con mi prima en el arroyo Malvin. Su casa estaba a una cuadra al norte de Avenida Italia, a la altura del bar Los Cuatro Vientos. Hace unos años volví a la zona y no encontré ni el arroyo ni la casa de mi prima. Parece que lo hubiera soñado. Pues no lo soñaste. Y en un ratito viene David para explicarnos un poquito más. Porque va a hablar del arroyo Malvin, en parte entubado, y de otros que directamente ya hace muchos años no se ven. Por ejemplo, el de los Médanos, el Patricios, el de la Estanzuela, el de Positos y Buena Moza, y de alguno más, y el arroyo de los Chanchos. Mirá qué nombre. Todo eso, arroyos que siguen viviendo, pero en los cimientos de Montevideo, por última vez hoy, en la última entrega de ese miniciclo a cargo de David García. Presentó Banco República, 130 años de nuestro Banco País. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Procría abre nuevas inscripciones. 1000 productoras y productores ya accedieron a asesoramiento técnico individual y grupal. 99 extensionistas trabajan en sus establecimientos para mejorar el manejo del pasto y el rodeo. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1250 hectáreas con EAT 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000 y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En estas vacaciones de invierno, esta promo es para vos. Te damos 3 meses de plan premium de Disney Plus sin costo. Disfruta de todo lo mejor del deporte en vivo desde ESPN y de tus series y películas favoritas. Además, llévate un Antel Box a mitad de precio para convertir la TV en un Smart. Antel, el futuro lo creamos juntos. La ciudad y los mapas. Otra forma de ver y entender la ciudad. Con David García.
Ahí está, la ciudad y los mapas con presentación y con David García en la mesa otra vez de la mañana de la diaria. No para cerrar sus participaciones en el programa, no se asusten, sino para cerrar una especie de miniciclo en sus columnas, que es el que se vincula a los arroyos casi invisibles de Montevideo. Es el subtítulo elegido para esta saga de 3 episodios, o sea, 3 columnas consecutivas, que empezó hace 15 días y que hoy va a terminar porque siguen quedando arroyos, sigue dando arroyos el tiempo, podríamos decir. ¿Cómo andas, David? Buen día, Martín, ¿cómo te va? Todo bien. Sí, si habrá arroyos bajo Montevideo, que este es el tercer programa que tenemos dedicado, la tercera columna que tenemos dedicado a este tema. Nos quedan unos cuantos litros de agua todavía. Sé que, a ver, recapitulando, ¿no? Hablamos en programas anteriores de arroyos hoy entubados que desaguan en la bahía, que desaguan en el arroyo Miguelete, en una cuenca mayor, digamos, y todavía queda en la lista que vos en su momento repasaste en voz alta al aire, digamos, una serie de arroyos, creo que son 6 en total, yo mencioné algunos nombres antes de ir a pausa hace un ratito, que se ordenan, si vamos desde el centro hacia el este, desde la zona más o menos de Palermo hasta Malvin. Exacto, sí, es interesante el volver un poquito atrás, porque en la semana pasada mencionamos arroyos que desagotan efectivamente en el Miguelete y en la bahía, y hay algo interesante para pensar que se vincula con la columna anterior, a su vez que hablamos del relieve. Todos esos arroyos empiezan en una elevación que es la que va por abajo de Camino Maldonado 8 de octubre, 18 de julio, digamos que es el brazo más grande de la Cuchilla Grande, que lo mencionamos en la primera columna dedicada a los arroyos. Si visualizamos, digamos, en la ubicación de estos arroyos, todos empiezan en esa especie de loma hacia el norte. Y hoy vamos a hablar de los que empiezan en la misma loma, digamos, en el mismo ramal de la Cuchilla, pero hacia el sur. O sea, vamos a ver que todos nacen muy cerca o de 18 de julio, o de 8 de octubre, o de Camino Maldonado. Qué interesante eso, ¿no? Cómo entonces eso que hoy es 18 de julio, 8 de octubre, que son avenidas, que las caminamos incluso sin pensar en eso, termina siendo, y nunca también dicho, un parteaguas. Exactamente, y de hecho es por esa razón ese camino está en ese lugar, porque era el lugar donde que era transitable independientemente del clima, de las lluvias y demás, ¿no? Si vemos los caminos, los antiguos caminos rurales que llegaban a la ciudad, que probablemente hablemos más adelante, vamos a ver que muchos de ellos están sobre las cuchillas, justamente porque era la forma, digamos, de asegurarse que iban a poder transitar por ellos en cualquier momento del año. Entonces, bueno, la idea hoy es conversar sobre, como decíamos recién, los que parten desde esa ramal de la Cuchilla hacia el Río de la Plata. Y vamos a empezar, exacto, de oeste a este, digamos, barrio sur, Palermo, hacia el este. El primer mapa que traje para compartir, como es una zona relativamente chica, incluye 3 arroyos. El de los Médanos, el de Patricios y el de la Estanzuela. Si miramos el mapa que estamos compartiendo, o bueno, cada uno en su casa con un mapa que tenga a mano, vemos que el primero, el de los Médanos, que se llama así porque la zona se llamaba así, porque había médanos, eso se ve reflejado en varios mapas. Era el nombre de la calle Barrios Zamorines. Era el nombre de la calle Barrios Zamorines, exactamente. Le dio nombre a la calle, o sea, le dio nombre a la zona, le dio nombre a la calle y le dio nombre al arroyo. El arroyo parte aproximadamente desde el Gaucho y baja por lo que hoy es Barrio Zamorín y desagotaba en lo que era la playa de Santana, de la que hablamos cuando hablamos de la Rambla Sur, una playa desaparecida, más o menos en Cebollatí y Barrio Zamorín. O Gonzalo Ramírez, la playa también tenía su variación de dimensiones en base a las mareas, así que a veces un poquito antes, un poquito después, pero bueno, bajaba por Barrio Zamorín. Eso se vincula también con lo que mencionamos el otro día y mencionamos cuando hablamos de la Rambla, de esa gran bajada que hay, ¿no? Si uno se para en Gonzalo Ramírez, hay una subida hacia los dos lados. Bueno, esa subida incluye en la parte de abajo el arco de playa y el arroyo que llegaba por esa quebrada, digamos. Si seguimos hacia el este, tenemos el arroyo Patricios, probablemente llamado así porque desembocaba en la playa que se llamaba Patricios. Que otra playa desaparecida. Otra playa desaparecida, exacto. Y que baja paralelo más o menos entre Gaboto y Yaro. Parte cerca de la universidad. Cruza Constituyente a la altura de Yaro y después como que baja paralelo a las dos calles para desagotar también en Gonzalo Ramírez, entre Gaboto y Yaro, que era el borde de la playa Patricios, hoy desaparecida. Yo para esta parte traje un segundo mapa que muestra las
algo que mencionamos la columna pasada, y es la forma de las parcelas, o sea, de los terrenos que dieron lugar a las construcciones que vemos hoy, que vemos que dibuja una línea muy paralela al dibujo del curso de agua. Eso es muy interesante, se ve en muchos arroyos, lo vamos a mencionar también en un par más adelante. Los arroyos hacían de límite de los predios que después fueron fraccionados para hacer las parcelas más pequeñas que vemos hoy en el área urbana. Entonces, ese límite se conservó. El arroyo ya no está, el arroyo corre bajo tierra, pero esa línea la podemos seguir viendo. Así que, señora que vive, qué sé yo, en la calle Yaro y nunca entendió por qué la pared del fondo está torcida y queda un cuarto ahí donde cuesta meter el ropero. Bueno, es porque pasa un arroyo ahí que iba en esa dirección. ¿Qué le vamos a hacer? Exactamente. Encontramos la explicación de un fenómeno que capaz que de repente uno lo cree mucho más local y en realidad es algo que involucra a todo el barrio. Sí, claro. Es interesante. Vos ya habías puesto otros ejemplos en el programa anterior, en otros barrios, y me pregunto si no habrá otros fenómenos. En algunas casas humedades, por ejemplo, vinculadas a estas cosas. Humedades de cimiento, bueno, he escuchado, es algo como común en Montevideo y en algunas zonas particularmente. En estas zonas bajas donde corrían arroyos, sin lugar a dudas. Si nos ponemos a recabar testimonios de los oyentes, probablemente estemos varios programas. Claro. Un gran problema de la humedad de cimiento. Y el último, siguiendo como hacia el este, es el de la Estanzuela. El de la Estanzuela partía aproximadamente de cerca del Pereira Rosell, Boulevard Artigas y 18 de Julio, un poquito más al sur, Rivera, y bajaba como en dirección al Parque Rodó entre Casinoni y Acevedo Díaz. Ahí cruza como en diagonal hacia 21 de septiembre y Boulevard España, y bordea el Parque Rodó para desagotar frente al costado del Parque Hotel, en el extremo norte de la Playa Ramírez. Respecto a este arroyo, está bueno mencionar un par de detalles. El lugar donde cruzaba Boulevard España y 21 de septiembre, donde se abre, era un quiebre de un antiguo camino que era el Camino Constituyente, que era el camino que llevaba hacia Punta Carretas. Entonces, ese era el cruce del arroyo. Ese quiebre probablemente de ese camino se dio y se conserva hasta hoy, pero el origen es, probablemente había una especie de vado, una especie de cruce un poco más sólido para que cruzaran las carretas, y entonces esa curva se mantuvo hasta ahí. Después, mucho tiempo después, se construyó Boulevard España, pasando, digamos, por arriba en línea recta hacia Pocitos, pero el camino original que iba hacia Punta Carretas era lo que hoy conocemos como Constituyente, Boulevard España, 21 de septiembre. Claro. Era un solo camino que hacía esa curvita, rodeando la playa, rodeando algunas elevaciones en la zona que hoy, donde están las canteras del Parque Rodó, y terminaba en Echauri, digamos, próximo a lo que hoy es el shopping de Punta Carretas. Era el camino que iba hacia esa zona. Otro detalle que es interesante tiene que ver con los lagos. El lago del Parque Rodó. El lago del Parque Rodó se generó cuando se parquizó esa zona con un ramal del arroyo que cruzaba más o menos por donde está el lago hoy. Se represó, se generó una pequeña represa y así se generó el lago artificial que vemos hoy cuando visitamos el parque. Podemos ver dos detalles. Uno es cerca de Gonzalo Ramírez, más o menos por donde están los barquitos, sí. Las lanchitas. Vemos una especie de entrada de un tubo semicircular. Bueno, esa es la entrada del agua, o sea, del arroyo, que hoy está muy restringido, es una zona más chica, porque el gran caudal rodea, digamos, o sea, por unos colectores. Hay algunas fotos interesantes si uno busca en archivos de una construcción de un colector paralelo al lago, que desagota un gran volumen, pero parte del caudal que viene por la bajada de Polié, por ejemplo, termina en el lago. Y por otro lado tenemos la salida, que también hay un puente de madera muy lindo que va hacia el lado del Parque Hotel. Sí. Bueno, esa salida es el exceso de agua, lo que podría ser un pequeño ramal que se unía al costado del Parque Hotel con el resto del curso para desembocar en la Playa Ramírez. Claro, ahí hay una zona del parque donde hay juncos incluso, en esa parte hay un pequeño puente. Exacto. Sí, una especie de humedal que acompaña ese ramal que es un ramal, un brazo del arroyo de la Estanzuela. O sea que ese lago que vemos en el Parque Rodó no es agua de lluvia únicamente, o sea, hay todavía algo subterráneo, o en todo caso enterrado, tapado por la ciudad, que sigue aportando su caudal. Aportando su caudal para mantener el lago con ese nivel de agua. Exacto. Claro. Interesante dato. Vos hoy ibas a hablar de 6 arroyos, ¿verdad? Vas a hablar de 6 arroyos. Sí. No es que estamos recortando, no.
pero estás en la mitad de ese recorrido, ¿no? Empezaste por más o menos la zona de Palermo, llegaste al Parque Rodó, hablaste de Tres Arroyos, de los Médanos, Patricios y de la Estanzuela, que nos llevó a hablar del Parque Rodó. Tenemos que hacer una pausa. Yo te propongo guardar para el segundo bloque los últimos 3, igual hay tiempo para algún apunte más, pero no quiero que lleguemos a ese momento de cerrar este bloque sin leer el siguiente mensaje, que digamos que tiene un componente telepático, porque viene a hablar de cosas que mencionamos a la pasada, hablando de humedades. Bueno, el arroyo de la Estanzuela, dice el mensaje que nos manda Nico Iglesias, alguien que sabe de algunas construcciones religiosas como la iglesia metodista ubicada en Constituyente, se vincula con la humedad de abajo justamente de ese templo. En realidad, del teatro de la iglesia metodista central, calle Médanos antes, hoy calle Barrio Zamorín, que se movió también con la construcción del edificio El Gaucho, ahora solucionado en el teatro Mandrágora, que está recién reinaugurado, nos dice Nicolás. Fíjate vos todo lo que hoy pasa con espacios que hay que remodelar porque esas humedades y otros movimientos de la ciudad terminan interactuando con esa fuerza natural que sigue presente. Exactamente. ¿Tenías el dato o te sorprendió? No la tenía. La verdad que es interesantísimo que lleguen esos aportes que vamos construyendo una memoria colectiva respecto a los arroyos. Es una más, y una más en términos de mensajes. Los constructores, las y los arquitectos, ¿te consultan, David, antes de realizar una obra en Montevideo? Voy a ampliar. ¿Consultan a personas con conocimientos como el tuyo acerca de estos temas? Nos pregunta Alicia. Y sí, necesariamente hay estudios, o sea, que de repente no pasan por un estudio en base a cartografía, pero sí a cateos del suelo, etcétera. Digo, hay un estudio de los niveles. Eso, sin duda, que los profesionales que estén trabajando en eso, es un dato que lo toman, porque es parte de esos insumos que a veces modelan o terminan modelando la realidad. Y ahora, después de la pausa, vamos a mencionar un ejemplo de eso. Son las 10:40, pie para pausa entonces, y a la vuelta hablamos de ese ejemplo y de los 3 arroyos que nos quedan, creo que por allá por Positos, Buceo y Malvin, o sea, ya rumbo al este de la ciudad de Montevideo. No se vayan porque queda más de la mañana de la diaria y de la columna de David. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Exigimos reconocimiento profesional. Es urgente anualizar y universalizar el programa de maestras comunitarias. Por el pasaje de 15 a 20 horas en el área artística y la equiparación salarial. Por creación de cargos, tutorías y auxiliares. Plan de obras y reparaciones ya. Compromiso 6+1. ADEMU Montevideo, FUNTEP, CESEU, PIT-CNT. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en la trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Primero
está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. ...10:43, seguimos haciendo la mañana de la diaria, seguimos en esta columna La ciudad y los mapas, hablando de los arroyos casi invisibles que hay en Montevideo, porque está David García, que en su recorrida de agua tapada por la ciudad tiene todavía 3 ejemplos más para poner de pocitos hacia el este, empezando por el arroyo de los Pocitos y el arroyo de la Buena Moza. Son parte de una misma cuenca, digamos. Sí, exacto. Son los mencionamos juntos porque se unen ambos arroyos y termina el arroyo de Pocitos desagotando en la propia playa Pocitos. El arroyo de Pocitos nace en el Parque Valle, más o menos cerca de Avenida Italia y Centenario, en varios ramales, uno de ellos que cruza casi exactamente por donde está el Estadio Centenario, que de hecho era una zona baja y esa zona baja se aprovechó también para hacer los desniveles de las gradas. Ese ramal particularmente se llamaba del Chivero, porque esa zona también se conocía como el Chivero, y todos desagotan en Ricaldoni, en la zona baja de Ricaldoni, cerca de Yambí. Se juntan todos y continúan por Maquichen. Me detengo acá porque vamos a hablar del otro ramal que empieza un poquito más al norte, cerca de los fondos del Hospital Militar, 8 de octubre y Luis Alberto Herrera y Centenario, donde se juntan las 3 avenidas. Baja por Escudar Núñez, cruza el predio del Clínicas, más o menos entre el Clínicas y Traumatología, y después bordea la calle Maipú, terminando hacia el zoológico. En el zoológico hace una especie de curva a la derecha, emerge, digamos, o sale de lo que era el predio del zoológico por la calle Badó, y se junta con el otro ramal entre 14 de julio y Maquichen. Y ahí continúan ambos por Lorenzo Justiniano Pérez aproximadamente, haciendo un serpenteo. Quiero hacer un par de menciones ahí. ¿Se acuerdan que hablamos de los tanques de amortiguación de algunos arroyos? Bueno, en este caso, el arroyo de la Buena Moza tiene dos tanques que se construyeron, uno en la Plaza Matteotti, en Francisco Simón y Luis Alberto Herrera. Cerca del ex Sanatorio Impasa. Exacto, enfrente de ahí. Y el otro en la Plaza Leonel Viera, Maipú y Ramón Anador. Habíamos hecho la relación con las piscinas olímpicas. Bueno, el Matteotti es una piscina y media más o menos, y el Leonel Viera una piscina y poquito. Mira, ¿quién iba a decir que en mi barrio, en La Blanqueada, yo soy de esa zona, teníamos una piscina y no sabíamos? Es interesante, se podría intentar usarla. Hablaremos con la gente del Club Social Larrañaga para que en esta época de expansión lo tengan en cuenta. Lo tengan en cuenta, claro. Esos tanques de amortiguación, el objetivo que tienen es juntar el exceso de agua de lluvia cuando hay unas tormentas muy fuertes, y una vez que pasa la tormenta, bombear el agua por los propios colectores. Es como retener, o sea, es una especie de inundación controlada. En toda esa zona, que está bueno mencionar, hay otro tipo de experiencias para controlar las inundaciones, que son los jardines de lluvia que se han construido en el ensanche de la construcción de la doble vía de Luis Alberto Herrera, que son una especie de bocas de tormenta, pero que generan un espacio de retención y absorción de agua, y a su vez se disponen plantas que se nutren de eso, y entonces es una forma de mitigar también el volumen de agua, de reducir el volumen de agua que terminan los colectores. Es una experiencia muy interesante que se ha ido replicando en varias zonas. En el caso de la doble vía en el ensanche de Luis Alberto Herrera se hizo en varias intersecciones, algunas tienen cartelería, uno puede acercarse y ver un poco más de cerca esta experiencia. Y con un valor estético en ese caso, porque el enjardinado de la avenida es una zona aparte que tiene algunas ventajas en ese sentido, hace que eso se vea muy bien.
Claro, exacto. O sea, se incorpora el paisaje como algo agradable que también los vecinos cuidan, armónico, que los vecinos cuidan y demás. Bueno, estos dos arroyos se juntan, decíamos, cerca de Rivera, un poquito al norte de Rivera, entre Maquichen y 14 de julio, para cruzar Rivera entre esas dos calles. Una señal que podemos ver hoy, si uno va por Rivera y cruza Maquichen, a mano derecha hay un mojón, una especie de mojón de piedra. Bueno, ese mojón marca una de las cabeceras del puente por el que cruzaba Rivera por encima del arroyo de Pocitos. De hecho, tiene un cartel al costado que describe un poco, pero es interesante. Algo que está bueno, porque en esa zona hay muchos, que es otro de los indicios que podemos ver si queremos identificar arroyos, son las bocas de tormenta, ¿no? Uno las ve dispersas por la ciudad, pero si uno recorre esa vuelta de Rivera, de Maquichen, de Badó, va a haber muchas bocas de tormenta. Algunas muy grandes. Algunas ¿no? muy grandes. Tanto que dan miedo. Exacto, sí, muy grandes y muy una al lado de la otra. Bueno, ese indicio es claro que significa que hay algo abajo que está acumulando mucha agua. En algunos casos se escucha, aparte. Y en algunos lugares se escucha, eso es interesante también. Si uno se arrima, se escucha correr el agua, pasa en varios puntos de estos arroyos. Bueno, el arroyo, así pasamos rápidamente al siguiente, desembocaba en la playa Pocitos, cerca de la calle Pagola. Lo que se hizo hace muchos años es un canal que parte cerca de la Plaza de las Lavanderas y bordea toda la playa y la punta rocosa, pasa por atrás de Quibón y hace desagotar el arroyo muy cerca del puerto del buceo. Una parte de ese canal lo podemos ver a simple vista. Si nos arrimamos, vemos que hay un cauce completamente regular, curvo, que bordea. Bueno, esa es la desembocadura del arroyo Pocitos. Bien. Y ahora seguimos hacia el este y le toca al buceo, que tiene por lo menos un arroyo en el destaque que creo que se llega a ver en su salida al Río de la Plata, pero por ahí me estoy equivocando. Contame vos. Exacto, sí. Tenemos dos arroyos en el buceo. El de los Chanchos y el arroyo de Pintos. El de los Chanchos nace en Avenida Italia y Juan de Dios Pesa, aproximadamente, baja por Juan de Dios Pesa, hace un tramito por Valle y Ordóñez, y después Santiago Rivas, que si lo vemos en un mapa vemos que es una gran diagonal. Bueno, esa diagonal responde al cauce del arroyo casi en su totalidad. Después un tramito de calle de Pedro Bustamante para desembocar en la playita del puerto del buceo, que podemos ver en la desembocadura, como mencionabas la otra vez, una desembocadura del Quitacalzone en el arroyo Migrete, algo muy similar, una especie de ducto que lo vemos de afuera, digamos, de la pared de la Rambla. Sí, en la playita, una de las playitas del puerto del buceo, esas que todos los años nos recuerda la intendencia que no están habilitadas para baños cuando llega el verano. La verdad es que no se ve salir agua de ahí, generalmente o muy frecuentemente. Pero bueno, si vos decís que está, yo supongo que algún movimiento habrá, aunque por ahí el caudal es muy escaso o es un hilo, no lo tengo claro. Sí, y el desagote de los cursos de agua ha sido muy modificado, y entonces en tiempo seco el agua que corre es solo, digamos, las aguas servidas de las viviendas que van para otro lado, claro, por suerte. Claro. En realidad, esa desembocadura va a tener caudal cuando haya lluvias copiosas, porque es lo que excede el volumen y hace que desemboquen directamente. Algo que responde a los distintos planes de saneamiento desde el año 85 para acá es que hay un interceptor, digamos, costero que justamente lo que hace es ir recolectando el agua de todas las cuencas de saneamiento y lo desagota en el Río de la Plata en un emisario en Punta Carretas y desde hace pocos años en Punta Yegua. Entonces, en tiempo seco no deberíamos ver agua desagotando en la costa, es la idea, digamos. La idea es que cuando hay exceso de agua, hay que se llaman aliviaderos, que lo que hacen es, bueno, cuando el agua está, hay mucho caudal, eso diluye las aguas servidas, entonces a su vez hace que el resultado sean aguas un poco más puras, y esas sí se desagotan directamente al Río de la Plata. Eso con respecto entonces a este arroyo, que es uno de los dos vinculados a la zona del buceo, ¿no? El arroyo de los Chanchos, 2.533 metros de extensión, nacientes en Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez. Nos quedaba el arroyo de Pintos y el arroyo Malvin. Te escucho. Sí, el arroyo de Pintos, que nace en la plaza del Mir Agustini, ahí Samuel Blixen y Alto Perú. Sí. Y baja por la calle La Yemán y Arrascaeta y desemboca
o desembocaba en la Rambla, a la altura, en la playa del Buceo, a la altura de la calle Asturias. Este arroyo también tuvo una modificación de su desembocadura, un canal, que en este caso es todo subterráneo, que arrima a la punta rocosa que está sobre la calle Colombes. Y lo que comenté antes que iba a mencionar es que en este arroyo también tiene un tanque de amortiguación. Abajo del edificio Diamantis Plaza, que se construyó donde estaba la fábrica de cristalerías, se construyó el primer tanque de amortiguación. ¿Y por qué se construyó? Porque el curso de agua cruzaba en diagonal ese predio. Entonces, parte de las contrapartidas de la construcción del edificio fue rectificar el cauce y generar un tanque de amortiguación que es relativamente pequeño, piscina y media, digamos, piscina olímpica y media, pero esta fue la primera experiencia en el año 2013. Lo que viene a cuento de lo que comentabas respecto a que tan previsto está por los técnicos estas situaciones. En este caso particularmente iban a construir un edificio con un arroyo abajo. Claro. Entonces, bueno, en conjunción con la Intendencia, lo que se hizo fue, bueno, aprovechar la oportunidad para hacer una obra de mitigación de las inundaciones que sucedían aguas abajo del arroyo, y bueno, prever eso para todo el proyecto. Y nos vamos por el último. Antes voy a leer un par de mensajes, porque los barrios van respondiendo mientras te escuchan arroyo por arroyo. Entonces, a mí se me acumulan los mensajes y ya hablaremos del Malvin, que es el que dejás para terminar. Cuando comenzamos la fundación para construir la cooperativa Covi Reus, entre las calles San Salvador, Isla de Flores, Minas y Carnelli, hacíamos los pozos y brotaba el agua en abundancia. ¿Tendrán que ver con el arroyo de los Médanos? Pregunta Roger. Escucha David. Bueno, hay cercanía por lo menos geográfica, exacto, ¿no? Probablemente, sí. Hay cercanía, así que probablemente. Otro parecido. Un placer escucharlos. ¿Podrás preguntarle a David qué arroyo pasa por Alicia Goyena y Neira? Esto es en el buceo. Estoy segura de que nuestro edificio está encima de un curso de agua, nos dice Carmela, que escribe del buceo, y después se contesta a sí misma. Debe ser el de los chanchos. Exacto, lo mencionamos recién. Ahí está. Vamos incorporando hasta los nombres, ¿no? También es interesante eso. Qué grande David, qué buena columna. Los escucho siempre por la espica, pero me paso a YouTube, en este caso, para no perderme los detalles. Mirá vos, te mira por YouTube para justamente poder ver los mapas. Según tengo entendido, las edificaciones que tienen sótanos con agua no deben sacarla porque si la extraen y quieren tener un sótano seco es lo contrario. Para tener una casa seca hay que dejarlos porque si no la humedad sube y viven permanentemente con la humedad. Eso es lo que hace que la humedad no suba a la casa. Es un consejo para quien, bueno, tiene una vivienda. Las casas antiguas tienen eso de los sótanos. Exacto. Y a veces dialogan con ese problema. Vamos por acá con los mensajes. Nos queda el arroyo Malvin. Y bueno, por último, vamos a mencionar el Malvin, que tiene la particularidad que tiene un buen tramo que sigue a cielo abierto. Nace también próximo a 8 de octubre, por el Piñero del Campo, baja por la calle La Rabide y en Isla de Gaspar, hasta ahí baja subterráneo, de hecho se une por un ramal que viene por la calle Miguel Ángel, y ahí sale a cielo abierto y corre a cielo abierto, pasa por atrás de la Facultad de Ciencias y demás, hasta cruzar Avenida Italia. Y en Estanislao López vuelve a correr bajo tierra, abajo de Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay lo habíamos mencionado, creo que en la columna inicial, que es justamente una calle, al igual que Juan Carlos Blanco, que tiene esa particularidad de un ancho exagerado, sí, para el lugar, para las dimensiones que tiene. Bueno, la razón es esta. Además se entubó hace relativamente poco tiempo. Y bueno, y corre todo por abajo de Concepción del Uruguay y desembocaba exactamente en ese punto. Al igual que otros arroyos, se generó un canal de desagote que va hacia la misma zona de la punta rocosa de Colombes, que va todo bajo tierra hasta la desembocadura. También, si nos acercamos, podemos ver la boca, digamos, donde desagota el arroyo. Y algo interesante que también podemos ver hoy, otra huella que dejó. Si vamos caminando por la Rambla, vamos a ver que exactamente en el eje de Concepción del Uruguay vemos una baranda un poco rara en la Rambla, viene un murito bajo, una baranda, bueno, esa era la baranda del puente, claro, que había sobre el arroyo. Ese puente, digamos, se transformó en túnel en un momento, para cuando se entubó el resto, bueno, quedó todo bajo tierra, y
algo que mencionaba respecto a los sótanos. Toda la zona de cercana a Concepción de Uruguay tuvo graves problemas de inundaciones, especialmente para los sótanos o los garages que estaban por abajo del nivel del nivel de la calle. Eso pasó con unos eventos temporales intensos. Exactamente ese problema que describís, ¿no? Esa zona se rellenó para igualar los niveles de la Rambla, y esa parte que quedó abajo quedó, digamos, más o menos a la altura del curso de agua. Estamos cerrando la columna, estamos cerrando este miniciclo dentro de tus columnas. Vos vas a volver, pero para hablar de otros temas. Hay gente que dice, che, pero ¿y qué pasa con el arroyo Carrasco? El tema es que acá estamos hablando de arroyos entubados. El Malvin tiene todavía una parte que no, pero esa es la cuestión. Y vos aparte trajiste una lista larga, no va a dar el tiempo para leerla, de todos los cursos de agua que circulan a cielo abierto todavía, que corren a cielo abierto en Montevideo, incluso algunos en el norte del departamento, porque una persona nos escribía y decía, ¿qué pasa con el norte? Bueno, cuando hablamos del oeste, en el programa anterior, alguna cosa mencionaste, nos arrimamos a esa zona, pero si te vas a los límites de Montevideo, por ejemplo, a la altura de La Paz, Las Piedras, eje de la Ruta 8 también, vas a encontrar arroyos, pero a cielo abierto. Hay muchísimos más, y de hecho, o sea, creo que lo mencionamos inicialmente, acá focalizamos o hicimos hincapié en los que están totalmente entubados o mayormente entubados, pero hay una lista, yo me traje, pero los menciono, pero así, Manga, de la Chacarita, de las Canteras, del Molino, de Mendoza, Cañada Ixuí, Casaballe, Cañada Pajas Blancas, Bellaca, Jesús María, o Cañada Sin Nombre, Cañada del Tala, Cañada de las Yeguas. Todo eso son cursos de agua que están, o sea, que no los mencionamos porque en su gran mayoría discurren en superficie. Sí. Al igual que otro montón en las zonas rurales, ¿no? Y sin contar los de los límites del departamento, el arroyo de las Piedras, el arroyo Toledo, el arroyo Carrasco, Santa Lucía del otro lado. O sea, estamos rodeados de agua. Exactamente. Esto lo dejamos por fuera, por un tema de tiempo, pero además porque son más fáciles de encontrar. Si uno va caminando, se los cruza, digamos. Los que están enterrados o prácticamente del todo enterrados, a veces es más difícil, y la idea es justamente descubrir esos detalles que nos dan cuenta de su presencia. Claro, claro. La fascinación por lo desconocido, en definitiva, por lo que está ahí, no sabíamos, y como eso hasta se aprecian algunas señales. Vamos a cerrar aquí, estamos cerrando la semana. Hablaste de caminar para ver, y es pie para la canción que elegiste para cerrar tu columna de hoy. Exacto, la canción de hoy no habla de agua ni de arroyos, sino que habla de la invitación que le hicimos inicialmente y que ahora redoblamos, es de salir a caminar, a andar la ciudad y descubrir dónde están estos arroyos y los detalles que nos dejó y las huellas que nos dejó en la ciudad. Así que vamos a escuchar Walking de la abuela Coca, que empieza justamente, voy caminando por la ciudad y todo lo demás. Esa es la cuestión. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, audiencia, por estar. Semana que viene, el lunes, estaremos otra vez en contacto. Ya viene Sofía Romano. Perdón, Sofi, por los minutitos que te robamos. A veces pasa. Que pasen lindo. Buen fin de. Voy caminando por la ciudad y ya no sé ni cuál es el mambo bien. ¿A dónde vas si estoy acá? ¿Hasta dónde llega la mente? Si ya no sé ni cuál es el mambo bien. Lo que anda mal hay que cambiar hacia una vida nueva. Una vida nueva sin pagar más karmas de amar. Por eso todas las cosas que están mal en esta vida, todas